venia, presidente. El día de hoy, el Senado de la República salda una deuda histórica con los habitantes de la Ciudad de México. Algunas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión habían demorado sin razón el cumplimiento del compromiso de reconocer derechos plenos a los ciudadanos de la capital de la República. No había ninguna razón que justificara una falta que solo ponía en evidencia que la voluntad política de algunos para consolidar la democracia no es del todo genuina. Gracias a esta reforma, la capital de la República logrará su autonomía política y administrativa. La Ciudad de México se igualará en derechos con el resto de las entidades del país, al tiempo que se mantiene como la capital de todas y todos los mexicanos, como el corazón de nuestro gran país. El lugar común dice que los capitalinos han alcanzado la mayoría de edad política. Nada más falso. Los habitantes de la Ciudad de México nunca hemos dejado de ser mayores de edad políticamente hablando, pero nos topamos siempre con la mezquindad y el talante autoritario de quienes han estado en los más altos cargos del país, que siempre negaron por temor o por cálculo político una reforma de elemental justicia y de vital para la democracia mexicana. En estos tiempos oscuros que sufre nuestro país, en esta época en la que soplan nuevos aires autoritarios, la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México, con el acuerdo y el concurso de las fuerzas políticas, es un buen mensaje para el conjunto del país y obviamente para las y los capitalinos. Una tribuna que ha sido el escenario de múltiples debates, de apasionadas polémicas en torno a grandes temas de la agenda nacional, es hoy el escenario de acuerdos y de consensos, como lo prueba esta reforma. Por ello, debe reconocerse la voluntad y el trabajo que hemos puesto todas y todos. La reforma política de la Ciudad de México es pieza esencial del programa político de las izquierdas, del compromiso que tenemos con los habitantes de esta gran urbe. Hemos sido la gran fuerza reformadora del país y de la capital y hoy lo reafirmamos, cumplimos y vamos a ir hacia adelante en 2016, como lo plantea la reforma, para elegir y concretar el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Derechos plenos, legitimidad política, autonomía política, eficacia administrativa, todos estos conceptos están contenidos en el espíritu y en la letra de la reforma. La Ciudad de México se mantendrá como la capital de la nación, como sede de los poderes federales, lo cual será reconocido en términos constitucionales y también tendrá efectos presupuestales. La Ciudad de México se convertirá en una entidad federativa con autonomía política y administrativa. Contará con 3 poderes locales, con los órganos autónomos que establece la Carta Magna, con una administración centralizada y con una hacienda unitaria. Contará con su constitución local una vez que los ciudadanos elijan a los diputados del Congreso Constituyente. El jefe de gobierno tendrá el mando de las instituciones de seguridad pública de la ciudad y, por tanto, la facultad de nombrar y remover al titular que tenga el control directo de la fuerza pública. Se creará por mandato constitucional un Consejo de Desarrollo Metropolitano para atender con las entidades vecinas la problemática de la zona metropolitana del Valle de México, y la ciudad será parte del poder constituyente del país, como lo establece el artículo 135 constitucional. Se restituye la figura de los gobiernos colegiados y electos en la ciudad a través de alcaldías en las demarcaciones territoriales. Tales órganos de gobierno serán integrados por un alcalde y concejales electos por voto universal y por planillas. Habrá concejales de mayoría relativa y de representación proporcional. La Constitución de la Ciudad de México definirá el número, nombre y extensión territorial de las demarcaciones, además de sus facultades.
Por lo pronto, en 2018 se elegirán las alcaldías a partir de las 16 demarcaciones existentes. No habrá más gobiernos unipersonales en las delegaciones, sino órganos colegiados, además de representación de las fuerzas políticas con presencia en cada territorio. Se permitirá la reelección por un solo periodo consecutivo a partir del 2018. Celebramos como se debe los avances que representa esta reforma y reconocemos su alto valor histórico, pero también creemos que un demócrata genuino podría enorgullecerse de que una parte de los constituyentes lo sea electo. Eso está muy bien, pero no es correcto que otra parte sea por designación y no sea electa. La designación equivale a una elección de segundo grado y es a leguas una regresión en términos de derechos políticos y civiles. O bien, si los designados aprueban una constitución, la constitución debiera ser refrendada por la ciudadanía de la capital. La tutela y el centralismo no tienen lugar en una verdadera democracia. El Distrito Federal es el epicentro de la vida política, económica y cultural de toda la nación. Este territorio cuenta orgullosamente con una porción importante de ciudadanía crítica, activa, progresista y libertaria, la más libertaria del país. Gracias a esta ciudadanía es que arribamos a esta reforma. Seguiremos insistiendo en que los derechos de los habitantes no pueden ser reducidos a objetos de regateo. Los acuerdos cupulares no sobreviven en el tiempo. Permanece lo que se conquista en las urnas bajo la libre democracia. Compañeras y compañeros senadores, la Ciudad de México es la ciudad-nación, un espacio donde las transformaciones, los conflictos y los avances del país se expresan en gran intensidad. La Ciudad de México fue el escenario principal de la gesta estudiantil de 1968, que terminaría por erosionar profundamente los pilares de un sistema hegemónico y autoritario. 17 años después, los habitantes de la ciudad dieron una lección de ciudadanía, de valor y de solidaridad a un régimen que no tuvo sino torpes balbuceos frente a la tragedia de los terremotos. Luego, en 1988, la capital del país fue el epicentro de una contienda que cambiaría para siempre el mapa político y electoral del país. En estos hechos y muchos más, todos de trascendencia histórica, la Ciudad de México ha sido el actor central. Así fue en 1996, cuando se conquistó la reforma que permitió la elección por voto directo del jefe de gobierno y de las y los jefes delegacionales, y que convirtió a la Asamblea en un órgano legislativo real. En 1997, la mayoría ciudadana decidió que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fuese el jefe de gobierno electo. Ninguno de estos logros podrá ser borrado. Está en la historia. Que vivan los derechos plenos para los habitantes de la Ciudad de México. Que viva la Ciudad de México. Que viva la reforma política de la Ciudad de México. Es cuanto. Senadora Mariana Gómez del Campo, para hablar en relación con el dictamen del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, este es un día clave para el Distrito Federal, a 191 años de su existencia. Como lo hemos dicho, la Ciudad de México es esencial para entender lo que hoy somos como país, y estoy segura que también de lo que seremos como país en un futuro. Estamos muy orgullosos de ser la sede de los tres poderes, pero no podemos dejar de decir que la ciudad ha sufrido históricamente un desplazamiento y el aislamiento político
que la ha llevado a vivir bajo esquemas anacrónicos. Mientras en el siglo XX el país se abría hacia un federalismo gradual, hacia el empoderamiento y la autonomía de los estados, en el Distrito Federal vivíamos cada vez mayor concentración del poder, primero en el presidente de la República, luego en el regente y más tarde en el jefe de gobierno. Este arreglo institucional ha hecho que quienes hemos nacido, crecido o arribado a la Ciudad de México para vivir en ella, nos encontráramos cada vez más inconformes con la forma de organización política y administrativa que rige hasta el día de hoy. Basta repasar brevemente nuestra historia reciente para darnos cuenta que en 1928 desaparecieron los municipios en el Distrito Federal. Fue 60 años después, hasta 1987, cuando se creó la Asamblea de Representantes y por primera vez se reconocieron ciertos derechos políticos a los capitalinos. Tuvieron que pasar 10 años más para que en 1997 los habitantes, mediante el voto, pudiéramos elegir diputados a la Asamblea Legislativa, al jefe de gobierno también, y se abrió la puerta para que en el año 2000 eligiéramos en las urnas a los jefes delegacionales. Estos hechos nos confirman el retraso político y democrático de la Ciudad de México, al grado que fue apenas hace 18 años que se comenzaron a ampliar paulatinamente nuestros derechos como capitalinos. Hemos vivido en el limbo por décadas y con profundas contradicciones el resultado: malos gobiernos y una calidad de vida deteriorada. Llego a esta tribuna con una doble sensación. Por un lado, con un ánimo favorable, dado que estamos cerca de arribar a la culminación parcial de un proceso de debate que acumula prácticamente 25 años y en el que Acción Nacional ha sido un protagonista. Fuimos el primer partido político en plantear la transformación de la capital a través de una reforma política. Sin embargo, también me encuentro aquí con la sensación de insatisfacción porque esta reforma se queda muy corta. Está lejos de ser la reforma a la que aspirábamos. Si bien abre la puerta a grandes cambios a través de la redacción de una constitución local, ese resultado es todavía una esperanza y yo espero que hacia allá podamos ir construyendo. Hubiéramos deseado que desde la Constitución General, en su artículo 122, se le diera forma, se delineara una nueva ciudad, un nuevo y vanguardista modelo de capital de la República, pero hay que decirlo con todas sus letras. Faltó voluntad política para que esto ocurriera y hoy estaremos aprobando una reforma política a medias. Contar con una constitución local, ampliar las facultades a la Asamblea Legislativa, revertir el esquema de facultades residuales y hasta cambiar el nombre del Distrito Federal por Ciudad de México, son cambios relevantes, pero siguen siendo cambios insuficientes. Lo deseable era transformar de fondo las facultades, pero sobre todo, y seguiré insistiendo, en la autonomía de las delegaciones para mejorar la calidad de vida de los 8.8 millones de capitalinos, pero también de los millones de mexicanos que representan la población flotante del Distrito Federal, que usan y gozan de los servicios públicos locales. Urge que podamos romper con las inercias que han provocado que el Distrito Federal ocupe entre 54 municipios y 16 delegaciones estudiadas el lugar 33 por la calidad de vida, el lugar 41 por la satisfacción de servicios, el lugar 38 por la satisfacción en el desempeño
de los alcaldes según el estudio Las ciudades más habitables de México 2013, hecho por Gabinete de Comunicación Estratégica. La autonomía que deseábamos era plena para que los alcaldes y sus consejos pudieran dejar de depender de la voluntad del jefe de gobierno para ejercer con flexibilidad y libertad su presupuesto y para crear también sus propias líneas de política estratégica. Por eso pusimos especial énfasis en la composición de la Asamblea Constituyente, porque es un elemento fundamental que impactará la vida de la ciudad en las próximas décadas. Me atrevo a decir que lo más importante de esta reforma política que estamos impulsando desde el Senado de la República es la creación del constituyente y la posibilidad de darle a los capitalinos su propia Constitución, y definitivamente que los capitalinos realmente puedan ser parte de este constituyente, y está en nuestras manos poderlo impulsar de esta manera. Hay que tener muy presente que el principal problema que enfrenta la ciudad no es la falta de recursos, sino el arreglo político e institucional que solo ha beneficiado a los gobernantes en turno. Depende de quién esté al frente de la ciudad, se logran más o menos recursos, y yo creo que no podemos estar a expensas de los demás para lograr recursos y cosas positivas para la Ciudad de México. Seguiré insistiendo en que es una reforma insuficiente. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que la descentralización presupuestal y financiera sea una realidad. El gasto público debe convertirse en una palanca para el desarrollo y bienestar de los capitalinos, dejar de ser una herramienta electoral disfrazada de política social. Lamentablemente, así ha venido ocurriendo por más de una década en el Distrito Federal. Se juega con los pobres, y ¿qué tenemos? En la Ciudad de México, las dádivas a las que se les ha querido llamar programas sociales no han dado resultados. La muestra es que, según el Coneval, el número de pobres ha aumentado, rebasando los 2,5 millones de personas, es decir, el 28.9% de la población, y tiene dos de los 11 municipios con el mayor número de personas en pobreza, que es la delegación Iztapalapa y la delegación Gustavo Amadero. No podemos seguir permitiendo que aumenten el número de pobres en estas dos delegaciones ni en ninguna otra del Distrito Federal. La gran virtud de esta reforma es que abre la puerta a cambios deseables, pero insisto, sigue sin ser insuficiente, contundente, una reforma ciudadana, carece también de una visión verdaderamente metropolitana. Incluso podría correrse el riesgo de que su ejecución termine siendo una mera simulación o solo una transformación cosmética del Distrito Federal. Y yo creo que los que habitamos aquí no podemos permitir que esto ocurra. La evolución política del Distrito Federal ha sido gradual, jamás radical. Esta reforma no cumple con el propósito de cambiar radicalmente la situación del Distrito Federal, insisto, como lo hubiéramos deseado, pero es un paso hacia la democratización de la misma. Estamos a favor porque los avances y acuerdos alcanzados pues son mejores que no haber hecho nada o habernos quedado con los brazos cruzados, como lo hicieron pasadas legislaturas, que por más negociaciones, mesas de diálogo que se abrieron, pues nunca se logró la reforma política. En Acción Nacional hemos insistido todo el tiempo en la necesidad
de que esta legislatura se convirtiera en la legislatura de la reforma política para la Ciudad de México. Yo quiero que estas legislaturas, tanto la 62 como la 63, sean recordadas por darle al país las reformas que necesitaba, pero también por haber abordado este tema de vital importancia para la vida de los ciudadanos del Distrito Federal. Nuestra responsabilidad no se agota aquí. Está en nosotros que estas transformaciones legales se traduzcan en los cambios que la gente nos exige en las calles para mejorar su calidad de vida. Está en nosotros también poder aprovechar esta legislatura para profundizar una evolución que no puede esperar. La reforma política del Distrito Federal no debe ser concesión al gobierno, sino una vía eficaz para darle satisfacción a la gente. Los ciudadanos están esperando respuestas por parte del legislativo. Yo espero que a la hora de construir la Asamblea Constituyente, esas posiciones que tienen los partidos políticos, que tenemos en el Senado, en la Cámara de Diputados, las posiciones que tendrá el jefe de gobierno y el presidente de la República, sea la mejor gente, la más capaz, la que conozca la Ciudad de México para poder enriquecer esta Constitución y que no se convierta en un tema de cuotas partidistas. El gran cambio de la ciudad estará en la Constitución que nosotros logremos construir el próximo año, y esta no será una bandera del jefe de gobierno, esta será una bandera y será una medalla de todos los capitalinos. Enhorabuena por la Ciudad de México, enhorabuena por cada uno de los capitalinos, y yo espero que transformemos vidas en los próximos años gracias a lo que hoy estamos aprobando en este Senado de la República, que honestamente todavía no me la creo que se vaya a aprobar la reforma política para la Ciudad de México. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. Sí, sonido, por favor, el escaño del senador Marco Antonio Blázquez. ¿Para qué asunto? Gracias, presidente. Es para hechos desde mi escaño, por favor. Senador, le informo que en este momento estamos en el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Vamos a iniciar después de una intervención más a la discusión en lo general, y ahí obviamente habría lugar a participar para hechos o alusiones personales. En el caso de los posicionamientos de los grupos, no ha lugar a que se dé la palabra para hechos. Aguardo el momento, presidente. Sí, gracias, senador. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar su posicionamiento de este partido. Gracias, presidente. Cuando alguien te entrega su confianza, a lo menos que estás obligado es a la responsabilidad. Esta sencilla frase, me parece, encierra el origen de la falta de credibilidad que hoy existe en la política y que debiera ser una premisa para la Asamblea Constituyente, que tendrá la oportunidad de lograr, hay que reconocerlo, lo que nosotros no pudimos concretar. Una reforma del Distrito Federal que le sirva realmente a la gente, que siente bases sólidas para actuar con ética, para actuar con apego a la ley, y que sirva, por supuesto, a la equidad, porque ambos son principios básicos de justicia. Y hablo de confianza, porque hoy lo que el grupo parlamentario del PRI está entregando a la capital del país es una buena dosis de confianza para fortalecer su vida democrática y, por supuesto, para contribuir a la autonomía de sus instituciones. A partir de la promulgación de esta reforma constitucional, podrá
la Asamblea Legislativa y no la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto que se ejerce en la sede de los poderes de la Unión. Y hablo de confianza porque sabemos bien que la capital del país ocupa el penúltimo lugar en el Índice de Información Presupuestal 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad, que entre otras cosas evalúa información como recursos otorgados para plazas y sueldos de funcionarios, situación de la deuda pública y condiciones de contratación y gastos de comunicación social, entre otros aspectos. Mayores facultades, coincido con varias de mis compañeras y compañeros, debieran conllevar mayores responsabilidades. Y necesariamente la Asamblea Constituyente tiene que dar respuestas a retos como este, porque en el Pacto Federal, desde el resto de las entidades federativas, nos preguntamos cuánto más debemos o podremos aguantar una histórica inequidad presupuestal y fiscal, que no es un tema político, es un tema, esta inequidad, que impacta en la calidad de vida de millones de personas, no solo en la capital, en todo el país. Para muestra, permítanme recordar que este 2015, el Fondo de Participaciones del Presupuesto de Egresos, conocido como Ramo 28, que es de libre disposición, otorgó al Distrito Federal 65,000 millones de pesos para 8.5 millones de habitantes, mientras que en mi estado, el Estado de México, este ramo ascendió a 76,900 millones de pesos, sí, solo que estos millones de pesos van dirigidos a 16 millones de habitantes que tenemos en el Estado de México, prácticamente el doble de lo que hay en la capital. Pero no quisiera en esta intervención referirme solo a esta intensa y compleja relación que tenemos el Estado de México y la capital del país, a la que abrazamos geográficamente. Permítanme recordar temas como el Fondo de Capitalidad, que asciende a 3,000 millones de pesos. A partir de la aprobación de este Fondo de Capitalidad, y con argumentos me parece igual o más poderosos, las entidades fronterizas piden un monto igual para crear un fondo de migralidad. ¿Por qué? Porque reciben inmigrantes de otras entidades y de países que quieren cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Datos del Consejo Estatal de Atención al Migrante de Baja California revelan que mientras el país se multiplicó por 6 entre 1930 y 1990, las ciudades fronterizas en su conjunto, en el mismo periodo, crecieron 14 veces. Y tenemos casos como el de Tijuana, que en apenas 6 décadas se multiplicó 66 veces. Nadie puede negar, y no es el propósito de esta intervención, el avance que representa el Fondo de Capitalidad y mucho menos desear un retroceso para la capital de todos los mexicanos. Pero sí me parece que en el Senado, donde representamos al resto de las entidades federativas, estamos obligados a trabajar por un país más equitativo e incluyente, a no crear espacios de excepción a costa de la exclusión de otros. Esta, compañeras y compañeros, es una discusión nacional, no solamente de interés y de beneficio, que así lo queremos, para los habitantes de la capital del país. Por eso, en el PRI estamos a favor de los contrapesos. A partir de esta reforma, como ya bien se dijo aquí, las demarcaciones territoriales, que hoy son el único ente de gobierno que ejerce el poder sin un contrapeso, van a tener en esta especie de cabildo a quien vigile el presupuesto, a quien represente a las minorías. Se trata de un ejercicio fundamental en lugares donde, otra vez, permítanme que vaya al argumento de la confianza o de la desconfianza,
pues se genera apatía, y donde la participación para elegir a un jefe de una demarcación territorial ronda un vergonzoso 35%. Ya ni hablemos de con cuánto se elige un jefe delegacional. Estamos convencidos de que el avance en la autonomía del ejercicio presupuestal en las demarcaciones debe traducirse en gobiernos cercanos, que respondan a las necesidades de la población sin clientelismos, sin filias y sin fobias. Las demarcaciones territoriales con esta reforma, denominadas en lo sucesivo alcaldías, tendrán pues en los concejales una especie de cabildo que supervise y que equilibre el actuar de los alcaldes. Y por último, para ocupar el tiempo previsto, quiero destacar un aspecto que me parece fundamental en esta reforma. Un aspecto en el que ya nos habíamos tardado en este país: la coordinación metropolitana entre los diferentes ámbitos de gobierno. Es urgente en México apostar a la continuidad de los buenos proyectos, los sustentables, los que cuidan y velan por el interés de las mayorías. México necesita blindarse, por fin, de ocurrencias, de abusos. Y esta reforma tiene esa complejidad. Creo otra vez que nos quedamos cortos porque lo circunscribimos al 122 constitucional y porque estamos no solamente modificando la condición de esta zona metropolitana del Valle de México, pero también creo que es una gran oportunidad para avanzar en el resto del país. Estamos hablando de la complejidad de un territorio donde convergen al mismo tiempo 20 millones de personas, en 16 delegaciones, más de 59 municipios en el Estado de México, un municipio en el Estado de Hidalgo, y que conforman la zona metropolitana no solo más grande, más compleja de todo el país y de América Latina. Y permítanme dar un ejemplo de por qué estamos convencidos de que esta es una discusión nacional y que no podemos, no debemos limitarla a un interés local. En 2014, en la capital del país, el costo real promedio de llevar un metro cúbico de agua a una persona era de 20 pesos. Sin embargo, únicamente se cobraron 2.38 pesos, lo que equivale a un subsidio de 17.62 pesos. En Guadalajara, por irnos a otra zona metropolitana, el costo promedio por metro cúbico es de 12 pesos. Traer agua potable a una entidad que está a 2.400 metros por encima del mar, del nivel del mar, ha sido y será un reto mayor año con año. El sistema Cutzamala aporta más del 30% de agua potable y en promedio se registra un consumo de 170 litros al día por habitante, cantidad que se reduce evidentemente a 20 litros por día cuando hablamos de la población con menores recursos. Estamos pues frente a una oportunidad inmejorable de asumir en condiciones más equitativas la proyección conjunta y coordinada del desarrollo y la prestación de servicios públicos, no solo en esta, sino en todas las zonas metropolitanas del país. Como les decía, esta discusión, la reforma política del Distrito Federal, tiene que ser una reforma y una discusión de carácter nacional. La reforma al 122 que hemos planteado es apenas un primer paso que nosotros mismos, qué gran oportunidad, los integrantes del Congreso de la Unión, tendremos la oportunidad de concretar para lograr una eficaz coordinación en el naciente Consejo de Desarrollo Metropolitano, que estará facultado, y me parece fundamental que vayamos a estos temas, para acordar acciones en materia de asentamientos humanos, de protección al ambiente, por supuesto de agua y drenaje, de transporte, de tránsito, de preservación y restauración del equilibrio ecológico y desde luego en materia de seguridad pública. Esta reforma al 122 constitucional entonces deberá ser referente y parteaguas para que la reforma urbana
que inició el presidente Enrique Peña con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se concrete con un marco legal que vele porque en el resto de las zonas metropolitanas de este país pongamos fin, por favor, a las buenas intenciones, a la corrupción, a las omisiones de las que está plagado el desarrollo de nuestras ciudades. En positivo, si me lo permiten, necesitamos detonar el enorme potencial que tiene este país con un territorio extenso, con una ubicación geográfica privilegiada, con recursos naturales y un clima privilegiado y que, desde luego, requiere ser planeado con una visión sustentable, de largo plazo, que acorte las ofensivas desigualdades y defina nuevas formas de planeación, porque si queremos resultados diferentes, no podemos seguir viendo la planeación desde la perspectiva de un coto de poder político. Las fronteras políticas, si han servido para una planeación tan mala como la que tenemos en este país, tendrían que abrirse. Celebramos, pues, en el Grupo Parlamentario del PRI la creación de este Consejo de Desarrollo Metropolitano, que por fin mandate a compartir responsabilidades, que deje de repartir culpas en temas tan importantes como el transporte, como la planeación, el ordenamiento territorial, como el agua, la propia necesidad de espacios públicos. El bienestar de todos no puede estar sujeto a vaivenes políticos. Y pongo un ejemplo: la zona metropolitana de Guadalajara había avanzado en la creación de un Consejo Metropolitano de Planeación. Hoy que hay un cambio político, se va por la borda una etapa y empezamos otra. Yo no digo que con malas intenciones, lo que creo es que necesitamos apostarle realmente a la continuidad y a la seriedad en la implementación de políticas públicas. A la capital del país, con esta nueva reforma, le decimos toda la confianza, pero toda la responsabilidad. Dependerá también de nosotros, desde el Congreso de la Unión, lograr una efectiva coordinación que deje atrás los pretextos y que garantice a las mexicanas y a los mexicanos de todo el país el derecho a la ciudad. Gracias, senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Sí, sonido en el escaño del senador Patricio Martínez. ¿Para qué asunto? Si me permite la senadora, una pregunta y una reafirmación, por favor. Ya se retiró. Sí. Gracias, senador Patricio Martínez. Una vez que han concluido los posicionamientos de los grupos parlamentarios, informo a la Asamblea que en la discusión en lo general se han inscrito las siguientes y los siguientes senadores. Senador Víctor Hermosillo y Celada, para hablar en contra. Senador Marco Antonio Blázquez Salinas del PT, para razonar su voto. Senador Isidro Pedraza Chávez, a favor. Senadora Laida Sansores San Román, en contra. Senadora Angélica de la Peña Gómez, a favor. Senador Ernesto Rufo Appel, en contra. Senadora Marta Tagle Martínez, a favor. Senador Luis Humberto Fernández, a favor. Senador Raúl Morón Orozco, a favor. Senador Armando Ríos Peter, a favor. Senador Luis Sánchez Jiménez, a favor. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a favor. Y senador Alejandro Encinas Rodríguez, a favor. Gracias, lo eliminamos de la lista, senador, no hay problema. Esta es la lista, informo a la Asamblea para que, una vez cerrada la lista de oradores, ya no podremos abrirla. Senador Mario Delgado, ¿a favor o en contra? En contra. Con gusto lo anoto, senador. Entonces, iniciamos pues la discusión en lo general. Se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada para hablar en contra. Les informo que la discusión en lo general es hasta por 5 minutos. Gracias, senadores.